Bienvenidos a Iterando Más, un canal en donde analizamos la solución a problemas de programación con un enfoque en el pensamiento computacional. El día de hoy analizaremos la estructura algorítmica selectiva doble, usando como herramienta el lenguaje de programación Java. En la descripción del video encontrará el índice a través del cual podrá dirigirse a cada sección en particular. En la descripción también encontrará el enlace de donde podrá descargar el algoritmo analizado en este video. Como ya hemos comentado en el video anterior, en la programación imperativa, las instrucciones dentro de un programa se ejecutan de forma secuencial, siguiendo el orden en el que éstas se encuentran almacenadas en la memoria. Esta ejecución secuencial de las instrucciones es lo que se conoce como el flujo del programa. Cuando se diseña un programa, en muchos casos se hace necesario romper con la secuencialidad del flujo. Es en esta situación que se utilizan las instrucciones de control de flujo. Las estructuras algorítmicas selectivas son pues un tipo de instrucciones de control de flujo y permiten que los algoritmos ejecuten un conjunto de instrucciones si es que se cumple determinada condición. Analizaremos en este video todo lo necesario para comprender, desde el punto de vista del pensamiento computacional, la estructura algorítmica selectiva doble en Java. Para esto, estructuraremos la presentación en definición de selectiva doble, representación en diagrama de flujo, ejemplo de uso en diagrama de flujo, representación en Java y ejemplo de uso en Java. La estructura algorítmica selectiva doble permite ejecutar un conjunto de instrucciones si y solo si se cumple determinada condición, de forma similar a la estructura selectiva simple. Pero, a diferencia de ella, si la condición no se cumple, se ejecuta un conjunto de instrucciones diferente. Se le denomina selectiva doble, pues existen dos caminos, dos flujos de instrucciones hacia donde se puede dirigir el algoritmo. El algoritmo debe tomar una decisión entre dos posibles flujos de instrucciones. Se le suele denominar también bifurcación, pues el control de flujo se dirige hacia una de las dos ramas posibles. A continuación, mostramos la representación de la estructura selectiva doble en diagrama de flujo. Para la representación de los diagramas de flujo, se ha usado la notación de la herramienta PCInt. En esta representación, el flujo de las instrucciones se especifica mediante una flecha que indica el camino a través del cual se ejecutan las instrucciones. Normalmente se dirige de arriba hacia abajo de forma secuencial. La selectiva doble, al igual que cualquier otra estructura selectiva, permite alterar dicho flujo. Para esto, se verifica una condición. La condición se representa a través de un rombo. Como la condición es una expresión lógica, solo puede tener dos valores, verdadero o falso. Por este motivo, se diseñan dos caminos, uno a la izquierda del rombo etiquetado con F y otro a la derecha del rombo etiquetado con V. Si la condición es verdadera, el flujo se dirige hacia la derecha, a través de la rama etiquetada con V. Si la condición es falsa, el flujo se dirige hacia la izquierda, usando la rama etiquetada con F. Luego se asocia un conjunto de instrucciones a la rama etiquetada con V y otro conjunto de instrucciones a la rama etiquetada con F. Cuando la condición es verdadera, se ejecuta el conjunto de instrucciones de la rama etiquetada con V, y si la condición es falsa, se ejecutan las instrucciones de la rama etiquetada con F. Como podrá notar,
La diferencia que existe con la selectiva simple es que ahora se ha asociado una instrucción a la rama etiquetada con F, por lo que existen dos caminos alternativos, pero solo se puede ejecutar uno de ellos. La estructura algorítmica selectiva doble se usa cuando se tienen dos alternativas de operación o cálculo dependiendo de la condición, como por ejemplo en la función máximo entero. El máximo entero de un número real se puede definir como el mayor número entero menor o igual a dicho número real. Matemáticamente se puede expresar como el número n perteneciente a los enteros, tal que n es menor o igual que x y menor que n más 1. Usando esta definición, podemos ver algunos ejemplos de máximo entero. El máximo entero de 4.9 es igual a 4, el máximo entero de 3.2 es igual a 3, el máximo entero de menos 2.9 es igual a menos 3 y el máximo entero de menos 4 es igual a menos 4. Observamos que cuando el número es positivo o cuando el número no posee dígitos decimales, el máximo entero es igual en magnitud al número real truncado. Y cuando el número es negativo y posee dígitos decimales, el máximo entero es igual al número real truncado, pero restándole 1. Usaremos este hecho para resolver el problema del máximo entero. Primero, leemos el número x. Luego obtenemos el valor truncado del número x. Para esto usamos la función trunc, que retorna la parte entera de un número real. Una vez obtenida la parte entera del real, es fácil obtener la parte decimal a través de una simple operación de resta. Usando el valor truncado del número, diseñamos la condición. Si el valor de x es mayor que 0, o si la parte decimal de dicho número es 0, entonces el máximo entero será la parte entera antes calculada. En caso contrario, el máximo entero será la parte entera menos 1. Por ejemplo, si se lee el número 4.9, la variable que almacena la parte entera tendrá el valor de 4. Como x es mayor que 0, la condición de la selectiva se evalúa como verdadera, por lo tanto, se ejecuta la rama etiquetada con v. En este caso, la variable máximo entero se actualiza con el valor de 4. Cuando se termina la selectiva doble, la variable máximo entero posee el valor deseado. Si se lee el número menos 4, entonces la variable parte entera tendrá el valor de menos 4 y la parte decimal posee el valor de 0. Como la parte decimal es igual a 0, es decir, x menos la parte entera, la condición de la selectiva se evalúa como verdadera. Por lo tanto, se ejecuta la rama etiquetada con v. En este caso, la variable máximo entero se actualiza con el valor de menos 4. Cuando se termina la selectiva doble, la variable máximo entero posee el valor deseado. Si el número leído es menos 2.9, entonces la variable parte entera tendrá el valor de menos 2 y la parte decimal el valor de menos 0.9. Como el número no es positivo y la parte decimal no es igual a 0, la condición de la selectiva se evalúa como falso. Por lo tanto, se ejecuta la rama etiquetada con f. En este caso, la variable máximo entero se actualiza con el valor de menos 3. Cuando se termina la selectiva doble, la variable máximo entero posee el valor deseado. A continuación, presentamos la instrucción selectiva doble en Java. Se implementa mediante la instrucción if-else, como en la mayoría de los lenguajes de programación. La condición va inmediatamente después del if y obligatoriamente entre paréntesis. En relación a la condición, esta deberá ser una expresión que retorne un valor lógico,
recordando que Java implementa como tipo de dato primario el boolean. El tipo de dato boolean puede contener únicamente dos valores, true o false. Las instrucciones que se deberán ejecutar en caso la condición sea verdadera se colocan luego de la condición y antes de la cláusula else. Las instrucciones que se deberán ejecutar en caso la condición sea falsa se colocan luego de la cláusula else. En relación a las llaves, estas son de uso obligatorio cuando el conjunto de instrucciones está formada por dos o más instrucciones. Cuando el conjunto de instrucciones está formado por una única instrucción, las llaves son opcionales. Recuerde que en Java, cada instrucción finaliza con un punto y coma. Vamos a analizar otro problema en donde podemos utilizar una estructura algorítmica selectiva doble. Se denomina espectro de luz visible a la región del espectro electromagnético que el ojo humano puede percibir. Para que el ojo humano pueda visualizar un color, la longitud de sus ondas se debe encontrar en el rango de 380 a 780 nanómetros. Desde el color violeta, que corresponde a una longitud de onda de 380 nanómetros, hasta el rojo, que corresponde con una longitud de onda de 780 nanómetros. Dada una longitud de onda, se desea determinar si dicha onda se encuentra en el espectro de luz visible. Si la onda se encuentra en el espectro visible, se debe emitir el mensaje dentro del espectro visible y, en caso contrario, fuera del espectro visible. La primera tarea a realizar es la lectura de los datos de entrada. La lectura de datos en Java la realizaremos con la clase Scanner. Para poder usar esta clase, debemos importarla previamente del paquete respectivo. En este caso, se encuentra en java.util.scanner. La variable que será leída la hemos identificado con el nombre longonda, la cual ha sido definida con el tipo de dato double. Para poder hacer la lectura, necesitamos instanciar un objeto de la clase Scanner. Dicho objeto lo hemos identificado con el nombre reader. Para instanciar al objeto reader, hemos usado el operador new. Para leer la variable, usamos uno de los tantos métodos que posee la clase Scanner. En este caso en particular, usaremos el método nextDouble. Como su nombre lo indica, nextDouble escaneará de la entrada el valor ingresado por el usuario y lo retornará como real. Antes de hacer la lectura, se emite un mensaje descriptivo al usuario para que le permita saber cierto detalle de la operación de lectura, como por ejemplo la unidad de medida de la longitud de onda. Dicho mensaje lo realizamos a través del método print. Este es un método del objeto de salida system.out. Todo lo que se encuentra entre las comillas dobles se imprime. Luego de realizar la lectura de la longitud de onda, se debe reconocer si dicha longitud pertenece al rango visible. Para que dicha onda de luz pertenezca al rango visible, la longitud de onda debe encontrarse entre 380 y 780 nanómetros. ¿Cómo podemos determinar si la longitud de onda se encuentra en dicho rango? Pues muy simple, usando en la condición dos expresiones lógicas unidas por el operador de conjunción. La condición sería long onda mayor o igual a 380 y long onda menor o igual a 780, como se puede apreciar. Es importante recordar que los operadores relacionales en Java son binarios, es decir, que admiten únicamente dos operandos, por lo que para gestionar un rango de valores debe hacerse uso de los conectores lógicos. Es muy común que al iniciar en el mundo de la programación se piense que es posible que la condición de este problema se pueda expresar como 380 menor o igual que el long onda
y menor o igual a 780. Esto es un error, pues como ya hemos comentado anteriormente, los operadores relacionales son todos binarios. En muchos lenguajes de programación, al colocar instrucciones como esta, se emite un mensaje de error, pero en otros lenguajes de programación no, por lo que hay que estar alertas. Si la condición se cumple, se imprime el mensaje dentro del espectro visible. Hasta el momento, nuestra solución es capaz de detectar o reconocer una onda de luz en el espectro visible, pero no nos dice nada cuando no está dentro del rango. Como queremos que se emita un mensaje cuando se está fuera del espectro visible, se debe incluir el comando else para que el flujo se dirija hacia otro conjunto de instrucciones en caso la condición se evalúe como falsa. En nuestra solución, cuando la condición se hace falsa, se imprime el mensaje fuera del espectro visible. De esta manera, cuando por ejemplo se lee la longitud de onda de un color verde de 500 nanómetros, al evaluarse la condición, esta se cumple, por lo tanto, se imprime el mensaje dentro del espectro visible. Pero si se leyera un color del rango ultravioleta, como por ejemplo 300 nanómetros, al evaluarse la condición, esta no se cumple, por lo que se imprime fuera del espectro visible. Gracias por ver este video. Hemos analizado al detalle la estructura algorítmica selectiva doble. En este canal encontrarás además videos en donde analizamos las otras estructuras algorítmicas selectivas, así como ejemplos resueltos en diferentes lenguajes de programación. Si te ha gustado el contenido de este video, te invitamos a que te suscribas a este canal.